Mi cerebro en la preparatoria, ¿qué pasa con la adicción al móvil? Me voy a adelantar hablándote primero de este maravilloso órgano que tienes sobre tus hombros, que es el cerebro. Este órgano que pesa apenas 2 kilos más o menos en una persona adulta, que se encarga nada más de procesar todas las sensaciones de tu cuerpo. Ojo, mucho ojo con todo esto. La vista, el olfato, las sensaciones corporales. También regula la respiración, también se encarga de coordinar, de organizar todo y de vigilar todo el tema del ritmo cardíaco, los movimientos de tu cuerpo, los pensamientos, que son estos procesos cognitivos más complejos como la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, y de muchas otras cuestiones relacionadas con tu vida. Esencialmente, el cerebro lo es todo. Tarda 30 años en desarrollarse por entero. De hecho, esto no tiene mucho que lo sabemos, con mucho no me refiero a más o menos unas 2 décadas, porque los estudios formales de neurociencia o del cerebro tienen no tanto, apenas unos 40 años, que en la investigación científica pues es muy poquito, es muy reciente, porque justamente hace unos 40, 50 años la tecnología fue o tuvo tal alcance y tal avance que fue posible finalmente medir qué es lo que estaba ocurriendo con el cerebro, cómo funciona cuando estás triste, cuando estás estresado, cuando estás enojado, cuando estás asombrado, qué está pasando cuando estás soñando. Todos estos estudios y muchísimos, muchísimos relacionados ahora con la cotidianidad de la vida. Hoy ya lo podemos saber, ya podemos saber por qué el cerebro es tan importante y por qué incluso el concepto de adolescencia. De pronto me vas a escuchar que me voy a referir a ti como miembro de esta comunidad de adolescentes. De pronto entendíamos hace unos años que la adolescencia iba de los 10 años a los 18 aproximadamente, a los 17 años. Hoy ya no es así. Hoy entendemos que la adolescencia oscila entre los 10, 12 años y a veces hasta los 22, 23 y en algunos casos hasta los 30 años, que es el tiempo en el que tarda en desarrollarse el cerebro por completo. Una de las cualidades más increíbles de este órgano es justamente la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es esta cualidad que tiene el cerebro de poderse adaptar, de poderse modificar, de poder cambiar conforme lo que esté ocurriendo sensorial, emocional, conductualmente, y que frente a lo que tú estés experimentando eh, como circunstancias de la vida. Cualquiera que sea, siempre está la plasticidad neuronal. De pronto antes nos decían que, ya eres adulto, ya no voy a cambiar, ¿no? Decían, así quiéreme porque no voy a cambiar después de los 30, 40 años y más las personas adultas mayores decían, así soy y así seré y así me voy a morir. Pues que creen que no. La verdad es que así tengamos 70, 80, 90 años, el cerebro siempre, siempre está cambiando, siempre está aprendiendo. Bien. Y bueno, y también importantísimo para entender esta parte o lo que quiero que te lleves de esta charla relacionada con la adicción al móvil, son que esto, qué ocurre a nivel emocional o de la química emocional y la química cerebral cuando estamos usando nuestros dispositivos. ¿Por qué se involucran las emociones y por qué hablamos de sustancias químicas relacionadas con la conducta? Y la verdad es que la mejor forma que se me ocurrió que tengo para explicarte cómo funciona esto es con una vaca. Quiero que te imagines esta preciosa vaca. Mi amiga la vaca es un ejemplo de un herbívoro, pero también es un mamífero, como todos los mamíferos en el reino animal. A lo mejor habrá alguno que se me pase que no, pero sí, si no mal entiendo, todos los mamíferos, incluyendo el ser humano, buscan el placer, buscan la relajación, buscan estar tranquilos, contentos, comiendo y haciendo sus necesidades fisiológicas. Este es el mundo del placer, el mundo de la tranquilidad, y que es muy normal y muy natural en los animales. Sobre todo porque hay animales,
que no son como el ser humano, que tienen emociones mucho más complejas, ¿no? Como la envidia. Por ejemplo, mi amiga la vaca va a ser muy difícil que siente envidia de su compañera de al lado porque sus manchas sean más grandes y más negras. Va a ser muy difícil que se siente inferior, ¿no? Porque produce menos leche que la vaca de al lado. Eso no va a ocurrir con un animal, como ocurre sí con un ser humano. Pero la vaca que te estoy mostrando nos va a ayudar a entender cómo funcionan las emociones que a lo mejor habrás escuchado que existen positivas y negativas, eficaces o no eficaces, o placenteras o displacenteras. Quiero que te imagines a mi amiga la vaca, por favor, en su granero. Ha tenido un largo día de estar pastando, de estar reposando en el sol, de estar respirando un aire puro y nadie ha molestado su maravilloso día hasta que está en el granero. En el granero, de pronto, algo ocurre y empieza un incendio. Y lo primero que percibe la vaca es el humo, ¿de acuerdo? Percibe el humo y lo que ocurre en todo ser vivo, es algo que tenemos, que es la memoria filogenética, que esta memoria está ocupada de asegurarse que toda la genética del ser esté orientada a sobrevivir y a reproducirse. Entonces, la memoria filogenética de la vaca, cuando percibe el humo, le pone en alerta primero y dice, algo está pasando, algo no es normal. Empieza a subir después la temperatura corporal, la percepción o el procesamiento de esas sensaciones que ocurren al nivel cerebral. Esta interpretación de la percepción le indica a la vaca que algo no está bien, que esto que está ocurriendo está poniendo en peligro su vida. Y entonces, ves que la vaca empieza a mugir, se empieza a poner muy nerviosa, sus pupilas se dilatan y entonces empieza a accionar. Esto es lo que activa la emoción. El cerebro básicamente le dice, esto no es normal, tu vida corre peligro, acciona y huye. Fúgate, huye, vete de ahí. Y entonces la vaca acciona y como puede encuentra una salida, puede hacer el uso de la fuerza, pues se pone muy nerviosa, ya no razona. Esto no ocurre al nivel de razonamiento de ningún ser humano, ni ningún ser vivo, sino que ocurre al nivel instintivo, ¿sí? Entonces huye y corre la vaca hasta ponerse a salvo. ¿Cómo sabe que está a salvo? Porque percibe de nueva cuenta el aire limpio, la temperatura del cuerpo se estabiliza y entonces nota todo su organismo, toda su percepción sensorial, notan que ya esas condiciones que estaba viviendo, que la inadaptaron al granero y que le hicieron huir de ahí. Entonces, de aquí quiero que me pongan muchísima atención. Esa emoción inadapta a la vaca a la situación de peligro que está viviendo y es la que la hace huir hasta ponerse a salvo. Luego entonces se pone a salvo y la percepción de un nuevo ambiente la vuelve a adaptar para que permanezca en ese lugar y vuelva a pastar. Así es como funcionan las emociones placenteras o displacenteras, adaptativas o inadaptativas, llámala como quieras. Ahora voy a dejar descansar un poquito a mi amiga la vaca, después volvemos a ella y te voy a hablar sobre el placer. El placer, que es esta estructura del pensamiento, es su estructura que forma parte de todo ser vivo. Tú ve a todos los mamíferos, ve el león que está siempre echado, al hipopótamo que está siempre ahí en su laguito, mm, los monitos que están todo el día ahí acicalándose. Yo no sé de ningún mamífero que no le guste el placer, incluyendo el ser humano, que le guste la relajación, que le guste, de acuerdo. El placer está relacionado a estas emociones adaptativas. La emoción adaptativa que me muestra, que me enseña, que me hace sentir que no corro ningún peligro y que estoy muy bien. ¿De acuerdo? El problema con el placer es que es adictivo y sumamente destructivo. Alguien me podrá decir, no, es que yo
cuando he tenido alguna sensación de placer, pues lo que quiero es esforzarme, esfuerzo para obtener otra vez esa misma experiencia y esto promueve en mí una conducta de progreso, de mejoramiento personal. No te engañes, no siempre es así y ahorita te lo voy a explicar. Ahora, ¿qué hace este placer emocional cuando te invita a la expresión de las emociones? Por ejemplo, ya te lo mostré en el caso de la vaca que se inadapta. El desahogo de la ira, por ejemplo, en el caso de un ser humano, cuando está muy iracundo y muy enojado, el desahogo que le hace golpear, patear, gritar, salirse y huir de ese espacio es una emoción inadaptativa, que lo inadapta, ¿de acuerdo? El manifestarse, sentirse superior a otros, también exhibir a otros y humillar, sentirse, buscar la aceptación social, buscar sentirse envidiado por otros, sentirse todo este desahogo, esta manifestación de conductas de este tipo, son el resultado de la inadaptación a una circunstancia que sale de nuestro control y que nos puede provocar tristeza, angustia, ansiedad, ira, ¿de acuerdo? Entonces, el placer es primitivo, ¿de acuerdo? 100% primitivo. Solo el crecimiento es el que busca un esfuerzo. No te voy a decir, por ejemplo, que cuando tienes una recompensa después de haber realizado un esfuerzo genuino, por ejemplo, cuando estudiaste para un examen, no significa que no sientas placer. Sientes un placer, sientes una manifestación de una emoción adaptativa, pero que es producto de un esfuerzo. Grábatelo muy bien porque esto nos lo va a dejar muy claro cuando hablemos sobre lo que ocurre con las redes sociales, por ejemplo. En el placer sine qua non, así, en el placer plano, no hay ejercicio, no hay comida sana, no hay un esfuerzo intelectual, no hay un trabajo, no hay responsabilidad, pero sí hay mucha diversión, hay pereza, hay antojo, hay estabilidad, fiesta y entretenimiento. Entonces, veo de pronto en las series de televisión que consumo, te voy a pedir que vayas haciendo ese tipo de reflexión muy personal, muy íntima, en el contenido de la música que yo escucho, en las redes sociales y el algoritmo, todo lo que me lanza el algoritmo todos los días, me voy a empezar a dar cuenta, voy a tratar de hacer ese ejercicio de autorrevisión, de autovaloración, de en qué sentido y qué calidad de contenidos, y si sí efectivamente me están alimentando, me están produciendo entretenimiento, diversión, estabilidad, de acuerdo. Entonces vas a ver ahí la vida del millonario, la vida de un chico como tú, de una joven como tú, de tu edad, que vive al otro lado del mundo, que no se tiene que esforzar mucho, pero que tiene todo lo que probablemente un joven, una señora, chica de tu edad, pues les encanta, ¿no? Y consideran que es una cualidad de estatus, de progreso, de éxito personal, aunque no sea correcto, no sea cierto, no sea comprobable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sí vamos a notar? Por ejemplo, en el placer es, bueno, me encanta la música, sí, me encanta la música, pero no me hagas, por favor, aprender un instrumento musical, no me hagas buscar el mismo placer en música más compleja que ocupa un poco más de mi atención y un poco más esfuerzo intelectual. Me encanta viajar, me encantan las sensaciones y las experiencias que surgen de esos paseos, pero no me hagas, por favor, por favor, por favor, no me hagas aprender un idioma. Ajá, oye, es que me encantaría tener una figura estética, superatlética, y a lo mejor me voy al gimnasio, pero no me hagas seguir una rutina, no me hagas seguir un cuadro alimentario especial, mejor le metemos anabólicos, esteroides y no sé qué tanta cosa se meten también ahí, porque no me gusta el esfuerzo, ¿de acuerdo? Esto es el la forma en la que funciona el placer a través de esas conductas de adaptación que no requieren esfuerzo. Entonces, déjame primero dejar claro esto. El placer por sí mismo jamás te va a ayudar a ser mejor. Si tú incluso recuerdas algún gran logro en tu vida, nunca va a ser producto del placer plano.
siempre va a haber un esfuerzo detrás. Entonces, para ejemplificar este tipo de placer o de emoción adaptativa positiva, vamos a pensar que por la mañana haces el esfuerzo de levantarte y desayunas y compartes y alimentas tu cuerpo. Después haces un esfuerzo para las primeras horas de la escuela y después tendrás un break, como le dicen, un espacio ahí donde puedes consumir algún snack, algún refrigerio, agua, si ese refrigerio son carbohidratos, son chacharitas, y comida chatarra. Mucho cuidado porque eso también, ya tenemos ocasión de platicar sobre esto, están también las adicciones químicas, que son todas las sustancias que te metes del exterior, incluyendo los alimentos. Entonces, después de esto, vuelves a hacer un esfuerzo para terminar los estudios del día y luego vas a tu casa y compartes la hora de la comida con tu familia y entonces tienes estos periodos de esfuerzo, recuperación, esfuerzo, recuperación, esfuerzo, recuperación. Este periodo de recuperación puede asociarse a un tipo de placer, pero no es en absoluto igual al placer del que te hablé inicialmente. Ahora, vamos a descansar un poco esa parte del concepto de placer. No quiero que los olvides, no olvides a la vaca, no olvides que nos habla de la emocionalidad, no olvides el tema del placer, la esfera del placer. Y ahora te voy a hablar de la esfera de las responsabilidades y cómo se involucra el tema del placer desde que incluso eres muy pequeño. Por eso tengo aquí en la pantalla la primera imagen que puedes ver es un niño pequeño, niña pequeña. ¿Qué ocurre en la esfera de las responsabilidades? Vamos a pensar que está la esfera de las responsabilidades, la esfera de los problemas y la esfera de las obligaciones. Bueno, particularmente en la esfera de las responsabilidades y más adelante la de las obligaciones cuando ya seas un adulto, cuando ya estés, incluso, ¿por qué no?, en la vida universitaria o en la vida laboral, tiene su origen, esta parte del placer tiene su origen desde que eres muy pequeño. Si siendo tú un niño, imagínate, de 5 o 6 años, en que te empezaron a enseñar a escribir y a leer, y tuviste que tener a tu mamá ahí a un lado, y no querías porque a lo mejor te querías ir a ver la tele, o era, el momento. Es muy probable que ustedes, por ejemplo, hayan pasado la pandemia, si no me equivoco, habrán estado en la primaria o en la secundaria, ¿no? Háganmelo saber, déjenmelo en el chat. Primaria, secundaria, entiendo que oscilan entre los 15 y los 20 años de edad, más o menos, quienes me están escuchando. Bueno, si en los procesos de aprendizaje, más en el momento del aislamiento, de la pandemia, tú te enfrentaste a esa esfera de la responsabilidad y no te enseñaron a tener una experiencia positiva, de alegría, de satisfacción, de contento, de eso, de satisfacción por el trabajo y el esfuerzo que estabas realizando al aprender a leer, al aprender a escribir, al aprender a contribuir en las tareas de tu casa, al hacerte cargo de tus cosas ya conforme fuiste creciendo. Ve pensándolo en tu casa, cómo dejaste hoy tu cuarto en la mañana o cómo lo tienes. ¿Cuántas veces es necesario que tu mamá te diga que hagas tal cosa o que limpies tal cosa o que te hagas cargo de alguna responsabilidad dentro de tu casa? Haz memoria y haz conciencia si cuando estás en esa esfera de la responsabilidad tienes una experiencia positiva. Si no es así, tenemos un problema, porque lo que va a ocurrir es que entonces tú lo que vas a buscar es evadir, es huir y es escapar de esas responsabilidades. Y lo que va a pasar es que vas a empezar a experimentar una vida no satisfactoria porque, te guste o no, la vida está hecha de responsabilidades, de procesos sociales que te llevarán eventualmente a la esfera de las obligaciones. Entonces, como no te gustan, el niño, la niña, el adolescente se fugan, huyen, así como la vaca, huyen a un oasis de placer. Em, Porque no nos gusta. Y ahora, velo en el niño, por ejemplo, que está escribiendo y de pronto tiene la tarea enfrente y dice,
quiero ir al baño. Y se levanta y se va al baño. ¿Cuántas veces se va al baño? Como 10 veces se va al baño porque no se quiere sentar a hacer la tarea. ¿De acuerdo? Si lo vemos, a lo mejor en una persona ya trabajadora en oficina, porque esto se replica toda la vida. Si no se corrige, se replica. Entonces, de pronto, no nos vayamos lejos, tienes una tarea importante que hacer y estás frente a tu computadora y entonces te levantas y te vas al baño o te vas a la cocina o te distraes haciendo otra y luego te sientas y otra vez vamos a ponernos a tratar de hacer un esfuerzo mayor, casi doloroso, para que puedas terminar de leer un documento de 20 cuartillas, de 50 cuartillas, o hacer un trabajo, un proyecto que te ocupa más atención y más tiempo y más disciplina. Si tú tienes esas actitudes de huida y de escape, cuidado, mucho, mucho cuidado, porque es muy posible que tengas que empieces a experimentar sin ser consciente de estas actitudes de inadaptabilidad a la vida de la responsabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo que me lleva casi al tema central de nuestra plática de hoy, que es la adicción. La adicción es ese consumo reiterado de un producto, la práctica anormalmente excesiva y sostenida en el tiempo de un comportamiento. Implica no poder parar. Y déjame decirte que sí, estamos hablando de comportamientos, es decir, de conductas adictivas. Y no solamente son las redes sociales, de entre las adicciones químicas que ya más o menos te hablé, las adicciones químicas son las que entran o las que consumes en sustancias, te inyectas, no sé, de muchas maneras, tú metes de forma artificial a tu cuerpo, como el alcohol, el cigarro, la marihuana, los alimentos, la cafeína, todo esto que son químicos, están las sustancias no químicas que provienen de conductas y comportamientos. ¿Por qué? Porque tu cerebro, teniendo esta actividad de neuroplasticidad que te platiqué, que se va adaptando cada vez que tienes una nueva idea, una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje, buena o mala, siempre se produce una química, se cuenta que esta farmacia más maravillosa del universo está justamente aquí atrás en tu hipotálamo. Y entonces estás experimentando miedo. ¿Qué pasa cuando tienes miedo? Se dilatan tus pupilas, te sudan las manos, te da taquicardia. Para que esto ocurra fisiológicamente, debe haber una inyección de una sustancia química a nivel del hipotálamo que lo riega al torrente sanguíneo y que hace que se produzcan todos estos efectos fisiológicos. Y déjame decirte que para cada emoción hay una formulita diferente, para cada emoción. Entonces, hay química en cada emoción, en cada actitud, en cada pensamiento. Quiero que lo entiendas, hay sustancias también. Entonces, las conductas adictivas, que pueden ser a las apuestas, a la televisión, a los videojuegos, al sexo, a las compras, a la velocidad, y a las relaciones tóxicas y destructivas, por supuesto, son sustancias no químicas. Entonces, por supuesto, si una persona es capaz de desarrollar una adicción al alcohol, a la marihuana, a estas sustancias que ya te mencioné, ¿no será también capaz de hacerse adicto a las sustancias que produce su cerebro? Por supuesto. ¿Y qué le pasa a un adicto? Se caracteriza justamente porque ya no puede parar y porque necesita más y más y más de lo mismo. ¿Y por qué necesita más de lo mismo? Porque nuestro cerebro borra las barreras de la tolerancia. Fíjense, te voy a explicar esta parte de la tolerancia con un artista. Ahí tienes tú, porque esto tiene un origen y una justificación genética, evolutiva incluso. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de borrar esa barrera de la tolerancia, estuviéramos satisfechos con la misma cosa siempre. Y entonces el ser humano no tuviera la tendencia de ser mejor o de animarse a hacer cosas nuevas, diferentes o de hacer descubrimientos distintos cada vez. Esto es evolutivo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un artista hace una obra maravillosa, hace una escultura y está embelesado con ella y está satisfecho porque le ha quedado preciosa? Entonces llega el lunes y la ve
y se siente igualmente satisfecho y encantado y la presume. Llega el martes, invita a nuevas personas y está muy contento por la obra que logró hacer. Pasa el miércoles y la observa, respira y se siente muy feliz. Pero el jueves la observa y algo ya no le gustó. Puede que algo, bueno, sí está muy bien, está padre, me gusta, sí, bueno. El viernes ya le encontró un defecto. Esto es un ejemplo de cómo nuestro cerebro va a necesitar siempre más, más. Incluso si ya te han enseñado en la escuela todo este proceso de división celular, cuando una célula es atacada constantemente por una sustancia, al momento de dividirse, las células hijas o las células hermanas van a tener más receptores para ese tipo de sustancia. Luego entonces el organismo va a requerir más y va a pedir más. Y si no lo tiene, ¿qué va a pasar? Va a tener una profunda sensación de insatisfacción en la vida. Entonces, vamos a hablar ahora de las fases de la adicción. La verdad es que hay más fases. Yo solamente te voy a hablar de 3, no considero necesario abordar más. Por supuesto, está la fase del uso, y esto aplica a celulares, a todo lo que te he mencionado antes. Está la fase del uso, está la fase del abuso, que en esta fase es donde inicia la adicción y la de la dependencia. Es en la etapa del abuso donde la persona ya busca de manera sostenida y continua el enorme placer que le produce ese comportamiento, esa conducta. Y aquí es donde te invito a que hagas una reflexión sobre lo que se llama el scroll infinito. Tú ya debes de saber, porque seguramente dominas mucho más contenido sobre redes sociales y dispositivos y muchas cosas, tú ya debes de saber que el algoritmo funciona dándote más de aquello que ya le dijiste que te agrada. Si tú ya diste un like o hiciste un comentario o compartiste una publicación que te entretuvo, que te causó asombro, que te dio risa, no lo sé. Lo que tú quieras que produjo una sensación de relajación, de diversión, este placer del que te hablo, este placer plano. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es darte más de eso, ¿de acuerdo? Aquí empieza el enorme engaño que son toda la cultura digital, la psicología publicitaria, ya hay mucho investigado al respecto, en el que tu dispositivo electrónico empieza a construir alrededor tuyo la burbuja de lo que es tu interpretación del mundo, que no necesariamente es la que yo tengo, ni la que tienen tus maestros o tus compañeros de a un lado, porque el algoritmo se va adaptando a cada persona. Y aquí empiezan los problemas, porque tú empiezas a interpretar todo lo que ocurre al mundo dependiendo de lo que te arroja el algoritmo. Lo empiezas a considerar que es la realidad que es, cuando esto no, está muy lejos de ser cierto. Entonces, aquí empieza el abuso. De manera continuada, tus redes sociales te empiezan a mandar más de lo mismo, más de lo que saben que te gusta, y por cada pensamiento, emoción, imagen, idea, por cada reel de 20 segundos, de 10 segundos, hay una micro descarga de dopamina en tu cerebro. ¿Sabes cuál es el problema con esto? Porque bueno, cualquiera diría, pero pues, ¿qué tiene de malo, no? Si me propicia un estado de bienestar y de tranquilidad o de risa o no sé. El problema con esto es que no solo tu cerebro te va a ir pidiendo más y más y más y más. Este placer o esta recompensa que tú estás obteniendo, la estás obteniendo sin que medie absolutamente ningún esfuerzo, ni intelectual, ni físico, ni conductual. Ningún esfuerzo. No hay aprendizaje, como ya lo mencioné antes, no hay un razonamiento, no hay un ejercicio reflexivo. Fíjate qué delicado. Pero además hay otro detalle importante. Cuando tú sobrepasas las dosis, digamos, de dopamina, te estás muchas horas, y esto también ocurre con contenidos violentos, por ejemplo, con contenidos em,
¿cómo los denominan? Sensacionalista. Eh, ¿qué ocurre? Que tu cerebro se defiende, como ocurre con las adicciones químicas. Cuando consumes una sustancia que es sumamente estimulante, por ejemplo, pensemos en todos los contenidos estimulantes que puedes ver en tus redes sociales o en la televisión o en tus videojuegos principalmente. Igual que ocurre con una sustancia estimulante que te tomas, que bebes, que se inyectan, en fin, ¿qué ocurre? Que el cerebro detecta que hay un desequilibrio anormal ahí. Y ya lo dije antes, memoria filogenética, ¿qué hace? Te protege. Y entonces el cerebro se defiende y dice, atención todos, hay demasiado estimulante, manden depresores. Y entonces tu cerebro empieza a producir una cantidad de depresores para equilibrar lo que está ocurriendo aquí arriba al nivel del estímulo. Lo malo es que cuando el estímulo se cierra, se apaga, sales a la esfera de la responsabilidad que no te gusta, que es insatisfecha, que ya tienes que hacer tareas, que ya tienes que hacer deberes en casa, que tienes objetivos que cumplir, tienes una presión que no te gusta, te incomoda. Por supuesto que puede haber personas que no, y ahorita llegó a eso también. Sales de este mundo de satisfacción digital, termina tu inyección de dopamina y te quedas, desafortunadamente, con los depresores en tu cerebro. Y aquí es donde tenemos ansiedad, depresión, tristeza, agotamiento. Me detengo mucho aquí en la parte del abuso porque yo considero que muchos de nuestros jóvenes están todavía en esta etapa. La dependencia es, bueno, aquí dice, no tiene sentido sin la necesidad de fuga, eh, como la vaca, te fugas de lo que no te gusta, pero te quedas con la angustia, con la sensación del sinsentido, con la rutina, con el tedio, el ocio y la insatisfacción de la responsabilidad. ¿Y qué pasa? Que no lo toleras. Cuando ya no toleras volver a esta esfera de la responsabilidad, entonces estás entrando a la dependencia. La dependencia significa eso, que tu estabilidad, que tu funcionalidad social, para lo que quieras, para tener relaciones de amigos, para tener una relación de pareja, para cumplir académicamente tus deberes, para integrarte adecuadamente sin pleitos en tu casa, incluso si vives en un medio que puede resultar violento y no satisfactorio, y me dices, Caro, es que mi casa es un desastre, es un desorden, incluso si eres capaz todavía de lidiar con las circunstancias, significa que entonces todavía eres una persona funcional, no dependiente. Pero si para lidiar con todo eso necesitas del consumo reiterado, constante, ininterrumpido y sostenido del uso del dispositivo, de las compras digitales, de tus videojuegos, de lo que quieras, entonces estamos en un grave problema de dependencia. Cuando esta persona comienza a romper la lógica de su responsabilidad y la suple por una constante fuga, entonces vemos a una personalidad adictiva. Significa que suple la responsabilidad. Por eso tenemos personas que ya están, que estando en la dependencia, abandonan a sus familias, terminan muy mal con sus relaciones interpersonales o de amistad o de pareja, se quedan solos, hay aislamiento y, ¿por qué no? En casos muy extremos, pues está también el suicidio. No te quiero decir, o no te quiero desanimar, pero sí, efectivamente, de hecho, esto, déjame así, si lo voy a abordar. Ya hay problemas muy severos en los estudios de la Organización Mundial de la Salud, ya se empiezan a levantar estudios. La OMS ha sido muy cuidadosa de no señalar el uso de dispositivos como una enfermedad todavía, pero sí ha encontrado muchas conductas, como lo que te puedo mostrar aquí, que están asociadas al uso de dispositivos. Esa baja tolerancia a la frustración que te produce la vida real, que te produce la obligación, la responsabilidad, porque no aprendimos, porque no te enseñaron o porque no nos podemos corregir,
para disfrutar de estas esferas de la responsabilidad que nos conducen a tener o sentir que tenemos una vida insatisfactoria y que nos es insoportable a menos que tengamos un soporte de algo, como lo que ya te dije. En muchos casos ese soporte sí son sustancias químicas. Entonces nos encontramos con estos resultados. Deseos frustrados que se manifiestan con irritabilidad. El sentimiento de comparación, porque el contenido de las redes sociales, tienes que saberlo, está dominado por la psicología publicitaria, que lo que busca, que hoy es el gran negocio mundial global, por donde le veas, hoy todo está orientado a ver quién tiene o quién gana más atención, porque la atención conduce a la emoción y la emoción te obliga a la decisión y la decisión te lleva al consumo o a la acción. Entonces, es esta atención la que te lleva normalmente a la comparación y a decir, veo a esta persona, me encantaría vestir así, como no, como estoy lejos, como es muy difícil que yo aspire, es este problema, este contenido aspiracional que te hace y te produce sensaciones o sentimientos de inadecuación. Delicadísimo y muy grave. Entonces, no se aceptan a sí mismos, les devienen también sentimientos de insuficiencia, hay una, como decirlo, una crisis entre deseos frustrados, inferioridad, no aceptación, que nos engloba en la búsqueda del estatus. Y tú velo así, ¿qué te vende Coca-Cola? Coca-Cola no te vende refresco, te vende momentos familiares, unidad, momentos memorables, calidez, ¿no es así? ¿Qué te vende Starbucks? ¿Te vende solo café? No, te vende estatus, el aroma, los colores, los muebles. Tú entras a un espacio así, todo el ambiente sensorial. ¿Qué ocurre también? Encontramos una escala de valores alterada. La escala de valores es esto en lo que crees, es la cultura en la que creces, no solo al nivel de la religión que profesas o las creencias y culturas, los valores que te transmiten tus papás, sino que de pronto ahora esto que tú considerabas como un valor importante en ti, como la honestidad, como el respeto, como la disciplina, como el trabajo, como el logro o la autorrealización, conceptos como este, que en cada uno de nosotros pueden ser diferentes. Lo que tú consideras éxito para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra. Esta escala de valores se ve alterada por el constante flujo de impactos preseleccionados dentro de los dispositivos o de las redes sociales, Instagram, TikTok, todo esto, ¿no? Que produce que aspires a tener experiencias que están fuera de tu realidad en muchas ocasiones o que están lejos de tu contexto social, intelectual, financiero. De pronto alguien en algún momento en una conferencia me decía, bueno, pues es que eh, es malo tener una aspiración eh, hacia el éxito material. No, no es malo. Bajo ninguna circunstancia te va a decir eso, pero sí es muy malo de pensar que es muy sencillo como se ve ahí, ¿no? Si no tienes una adecuada lectura de tu contexto, es decir, de tus circunstancias sociales, financieras, educativas, culturales, heredad incluso, ¿por qué no? Va a ser difícil que establezcas el paso a paso realista para alcanzar ese estatus o para alcanzar ese rendimiento profesional. Entonces, ¿qué pasa? Como tienes muchos impactos al nivel de experiencias que de momento están lejos de tu realidad, se produce un estancamiento sumado a los deseos frustrados o a la frustración y todos estos sentimientos que ya te expliqué antes. También se ha estudiado, se ha visto cómo se limita el rendimiento intelectual en tanto aumenta el consumo o el uso, el abuso de dispositivos o de redes sociales.
Y hay este fenómeno, fíjense, déjenme platicarles que hay en los estudios económicos, ahora ya hay una disciplina que se llama la economía del comportamiento. En la economía del comportamiento se estudia qué factores influyen para que una persona tome una decisión de comprar o no comprar algo, de gastar o de invertir o no. Entonces, relacionados únicamente al tema de las redes sociales, hay un fenómeno que se llama eh, fear of missing something, que es miedo a perderse algo. El miedo a perderse algo hace que el individuo tenga un comportamiento obsesivo por consumir, pensando o sintiendo que si no consume en ese momento, no va a tener otra oportunidad. También se abordan conceptos muy interesantes, por ejemplo, como la aversión a la pérdida, como la aversión, la... Maestra Carolina, se apagó su micrófono. Ay, ya, listo, no sé qué pasó. ¿Hasta dónde me quedé, ingeniero? ¿Me podrían orientar? Eh, Unos segundos antes, maestra, de que le avisara. Ah, ok. Bien, si me escuchaste hasta el miedo a perderse algo, hay otra cosa que es también la aversión, no, sí, la aversión a la pérdida y el placer de la ganancia. Exclusivamente relacionado con las redes sociales es, imagínate tú si eres un clientecito del Temu, por ejemplo, y que te dicen 80% de descuento. En esta disciplina del comportamiento estudian por qué las personas compran impulsivamente porque tienen una aversión a la pérdida de la oportunidad. Y si yo te contara todos los efectos que esto tiene en tu vida adulta, ¿por qué tenemos adultos de 30 años que no pueden ahorrar, que no pueden planificar sus finanzas, que no pueden adquirir una propiedad, que no se pueden comprometer con una renta? Pues bueno, el origen está en estos conceptos de la economía del comportamiento. Entonces, si tú lo ves con calma, todos estos emociones y pensamientos de inadecuación, de insuficiencia, que están muy estudiados relacionados con el consumo excesivo y abusivo de las redes sociales, es un desgaste de tu presupuesto emocional ridículamente absurdo, absurdo. Ay, no estoy compartiendo, ¿verdad? Perdónenme. Voy a volver a compartir. Bien, espero que se vea de nueva cuenta. Y bueno, y esto asociado a toda tu funcionalidad social, pues deviene inestabilidad social, familiar y, ¿por qué no, financiera? La Organización Mundial de la Salud, como ya te lo dije, no ha identificado al uso de redes sociales como una enfermedad, pero sí lo denomina como un uso problemático y ha hecho llamamientos desde 2003, no, desde 2023. En 2023 hubo un anuncio importantísimo, post pandemia, por supuesto, en el que se hizo un llamamiento a los estados miembros, a los gobiernos miembros, para limitar y poner una atención muy especial en el uso de dispositivos en jóvenes y niños, porque se había encontrado que en ese año una de las causas de salud más relevantes y más importantes, causas de mortalidad, eran precisamente las enfermedades mentales, principalmente dos: ansiedad y depresión, que pueden ser cuatro incluso, que tendría que ser la bipolaridad y la demencia juvenil. Entonces, como mínimo, 1 de cada 7 adolescentes padece ya un trastorno mental. Las tasas de depresión y ansiedad en esta etapa son muy elevadas. Y bueno, aquí está la fuente, esta fuente es de 2025. Como ya lo dije, depresión, ansiedad, autolesión, consumo de sustancias está empezando a ser dramática y preocupantemente más común de lo que pensamos. Entonces, ¿qué tenemos? Que el uso excesivo de dispositivos sí
afecta en toda la conectividad funcional de tu cerebro y tiene efectos directos en tu comportamiento y en tu desarrollo emocional. Si eres una persona que a las 9, 10 de la noche no estás dormido, es muy probablemente que tengas una alteración del sueño. El sueño es un aspecto crítico. ¿Recuerdas cuando te hablé del proceso de esfuerzo, reparación? Bueno, el sueño es un proceso importantísimo de reparación de todas nuestras funciones cognitivas, incluso funcionales, de todos tus órganos. El sueño es el momento en el que todo tu organismo se repara. Es crítico para la consolidación de la memoria, el desarrollo hormonal, la regulación emocional y, por supuesto, como en todas las adicciones, retirar el consumo excesivo o interrumpirlo de inmediato o de manera dramática produce también un síndrome de abstinencia. Ponte a pensar, por ejemplo, si estás en una clase o ahorita que me estuviste escuchando, si te llegó de pronto un mensaje o una notificación de Facebook, ¿cuánto tiempo tardaste en revisarla? Porque habemos personas que estando ocupados o estando interactuando con otras personas, somos incapaces de dejar el teléfono a un lado. Entonces, todo este tipo de conductas que no se razonan, que no por todo esto que yo te digo de la no aceptación, de la búsqueda del estatus, alguien me dirá, ay, no, yo no soy así, yo no soy tan superficial, no te estoy diciendo que lo seas, esto no ocurre a un nivel racional, ocurre a un nivel inconsciente, pero ocurre, de que ocurre, ocurre. Y bueno, también está asociado a temas de ciberacoso, violencia digital, donde, por supuesto, yo te decía, en el tema de los placeres, me encanta ir al cine, pero no me pongas cine de arte, no me pongas materiales que me hagan pensar, que me hagan reflexionar. Mejor ponme el programa donde si te mueves todo se muere, ¿no? O violencia, sexo, o temas irreales donde vienen el muchacho galancísimo o la chica preciosísima que huele a perfume a través de la pantalla y cada vez que la veo, pues escucho casi, casi la música de La Rosa de Guadalupe, ¿no? No ocurre así, jóvenes. Tengan mucha conciencia, yo les invito a que tengan, sobre todo reflexionen sobre lo que está ocurriendo, no a ti, pero sí a toda tu generación de alguna forma. Yo el día de ayer lo comentaba, ustedes no son consumidores digitales desde que tienen un teléfono en la mano. Ustedes son consumidores desde que hace 15 años, hace 17 años, te estabas escuchando música muy acelerada en tu casa, o a lo mejor mamá, papá te sentaron frente a una caricatura que en comparación con las caricaturas que se veían hace bastante más tiempo, pues eran menos ruidosas, eran más lentas. No sé si ubicarás a Tom y Jerry. De todas estas caricaturas, no te estoy diciendo que lo veas, pero sí que hagas una reflexión comparativa sobre las caricaturas de tu infancia y las que sí tienes hermanos pequeños, están viendo tus hermanos pequeños ahora. Y no vamos a negar que son materiales que son más brillantes, más ruidosos, más rápidos y más violentos. Entonces, tú eres, aunque no lo quieras, no lo hubieras querido y no lo hubieras decidido, eres un consumidor digital desde hace mucho tiempo. Tu cerebro ha empezado a moldarse y adaptarse a eso. Por eso le adelantas a la serie, por eso le adelantas a los créditos, por eso estás muy rápido, muy rápido. Por eso buscas, 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 porque tu cerebro está adecuándose, adaptándose a esto y cada vez va a necesitar más. ¿Tiene remedio? Sí tiene remedio. El remedio no necesariamente implica que suspendas. Claro que hay técnicas muy radicales como el ayuno de dopamina. El ayuno de dopamina es suspende redes sociales y no por un periodo largo de días, sí a lo mejor con cierta periodicidad cada tercer día o por un cierto número de horas. Esto la verdad es que requiere un montón de disciplina, de motivación, de compromiso. Se puede, pero algo de lo primero que yo te puedo recomendar es que eduques a tu algoritmo hacia contenidos de mayor calidad.
los contenidos de mayor calidad que te invitan a la formación, a la autorreflexión, al conocimiento de ti mismo, por supuesto, a otro tipo de música que puede ser un poco más compleja, aspectos de la creatividad. Fíjense, yo les decía, no todo es mala noticia. La buena noticia de que nuestro cerebro reaccione así, tenga estos efectos químicos, emocionales, es que también los tiene cuando aprendes. Cuando tú aprendes algo nuevo, esa misma dopamina ocurre a nivel de tu cerebro. Cuando te asombras por algún proceso creativo que acabas de experimentar o apreciar o presenciar, ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo cuando haces escritura creativa, lleva un diario. Ocurre de muchas maneras en que propicias el asombro y enséñale a tu cerebro. Yo por eso a veces a sus tutores les platico, no nos extrañemos. Este es el cerebro de nuestros jóvenes. No nos extrañemos por qué les es tan difícil concentrarse en una lectura de 10, 20 o 50 cuartillas. Es porque el cerebro no está adecuado a eso, no le gusta, es un esfuerzo, le requiere demasiado y no hay una recompensa inmediata. Entonces, darse cuenta de que tu cerebro se fuga, de que tu conducta se fuga de la responsabilidad, de comportamientos dentro de la obligación, es importantísimo, es el primer paso. Yo siempre digo que la darse cuenta es la madre de las habilidades blandas, porque si no te das cuenta, tú podrás seguir y nada va a hacer que esto cambie. Cuando caes en el punto de que ha sido demasiado por hoy, o ya noté que es de muy baja calidad lo que estoy consumiendo, o ya noté que tengo rasgos de impulsividad, que soy muy irritable, porque además a tu edad tu cerebro es así, está en un modelado tan rápido y maravilloso, porque así como puedes hacerte mucho más adicto en la mitad del tiempo a una sustancia, también puedes aprender mucho más rápido que un adulto promedio. Entonces, darse cuenta es esto, trascender mis errores psicológicos. No voy a trascender mis errores psicológicos si no los reconozco, si no reconozco cómo propiciar en mí la motivación, cómo alimentar y entrenar mi atención, cómo darme cuenta cuál es mi capacidad de memoria, ¿de acuerdo? Y pues bueno, estas serían mis reflexiones al respecto. Tubo MX. Administración 2025-2029.